Muy buenas tardes a mis estimados participantes del programa Marketing Político y Electoral. Continuando con su desarrollo, hoy trabajaremos la sesión número 10, correspondiente a la campaña y los medios de comunicación. Cuando hablamos de una campaña política, necesariamente tenemos que tomar en cuenta a los medios de comunicación. Estos nos permiten aproximarnos a los electores y conseguir la transmisión de los mensajes que deseamos lleguen a estos electores para que terminen aceptando y adheriéndose a nuestro programa político. En la campaña entonces desarrollamos un plan concreto de actuación que aspira a conseguir el objetivo propuesto por el partido. Este objetivo obviamente es ganar el proceso electoral. La campaña entonces persigue llevar esa estrategia por el mejor camino que asegure la consecución de los objetivos. Por ello, la función de programación se considera una planificación a corto plazo. La programación corresponde al aspecto táctico de la toma de decisiones, intentando conseguir un equilibrio entre las necesidades expresadas en los objetivos y los medios que dispone o puede disponer la organización política para su consecución. Dentro de una campaña electoral hemos identificado una serie de etapas de las actividades que se desarrollan en el proceso mismo de campaña, identificando 4 etapas importantes. Primero, adoptar una cierta descomposición de fases, cada una de las cuales debe de perseguir sus propios objetivos. Segundo, descomponer cada una de las fases en fechas y estas finalmente en acciones, especificando para cada acto los medios necesarios para su ejecución y el tiempo necesario. Tercero, determinar los aspectos claves a programar, solo los aspectos que amenazan o dan lugar a obstáculos graves en la ejecución deben de programarse sistemáticamente. Y cuarto, elegir un nivel de detalle conveniente, teniendo en cuenta el nivel al que se coloca y su objetivo buscado. Cuando hablamos de una campaña, también debemos tener en cuenta el tema de la estructura de la campaña, es decir, la forma en cómo se organiza la misma. Una estructura corresponde entonces a la idea del esqueleto sobre el cual se apoyan todos los elementos necesarios para llevar a cabo con armonía y eficacia las distintas actividades que desarrollamos dentro de la actividad electoral. Encontramos en tal sentido 2 etapas en su organización. En primer lugar, estar sometido a observaciones atentas para adaptarse rápidamente a las exigencias que plantea el desarrollo de la campaña. Y en segundo lugar, la eficaz utilización de las personas en sus relaciones e interdependencias. Por otro lado, cuando ya hacíamos referencia a las etapas de la campaña, veíamos la importancia, la necesidad de una programación del conjunto de actividades dentro de la campaña. Esta programación debe estar diseñada en base a la estructura que tenemos que desarrollar concerniente a la campaña, en función de las tareas a ejecutar y redactar la lista de medios humanos y físicos necesarios con los que podremos alcanzar los objetivos propuestos. Se requiere convertir todo ello en un plan de ejecución, esto es, una relación de medidas y acciones ordenadas de manera que se obtenga el efecto deseado, especificándose para cada acción quién debe llevarlo a cabo, cuándo, dónde y cuál es el sentido o por qué, mientras que el cómo lo fijará el responsable del nivel correspondiente. Redactando entonces esta programación, esta forma de elaborar los planes de acción de los equipos e individuos, ya sea bajo un contenido ideal o real, permite hacer efectivo cada parte de la estrategia global. Conviene, por tanto, instruir a cada jefe de equipo
dándole una detallada especificación de su tarea y de las tareas a desempeñar por los militantes y simpatizantes que integran su grupo, y también de los medios físicos disponibles en cantidad y en el tiempo. Sería importante entonces que podamos visualizar un organigrama de campaña electoral. Ustedes pueden observar dentro de este organigrama, además de carácter ideal, las diferentes estructuras y funciones que tendrían los distintos individuos que participan de la campaña electoral. En primer lugar, tendríamos que identificar al director de campaña, la persona responsable de la ejecución, de la conducción, del diseño y del monitoreo de la campaña electoral. En segundo lugar, se encuentra el comité político, el cual está compuesto por el candidato, sus correligionarios más cercanos, su staff de asesores o dirigentes de la organización política. Este comité resulta de vital importancia porque son el órgano pensante, ¿no?, director de la organización política, y por tanto debe conducirse de manera armónica con la dirección de la campaña de la organización correspondiente. En un segundo plano podemos observar diferentes direcciones. Cada una de estas direcciones está confiada a un área o ámbito correspondiente especializado. Tenemos entonces la dirección de investigación, la dirección de promoción, los publicitarios, una dirección de áreas y una dirección de finanzas como estructura ideal. Es cierto que estas estructuras podrían variar en función a las características particulares de la organización política o a las características particulares de la propia campaña electoral. Podrían multiplicarse el número de direcciones o podrían reducirse en función al número de personas que se integran, que participan del desarrollo mismo de la campaña. Pero en todo caso, estas 5 direcciones son fundamentales. Cada una de estas direcciones, además, puede tener una serie de secciones que van a ir alimentando la información que se debe tener en cuenta para el desarrollo de una campaña electoral. En la dirección de investigación, por ejemplo, habrían 3 elementos fundamentales que deben distinguirse, ¿no?, separarse. El primero es la investigación de temas y problemas, es decir, una estructura, una sección que nos permita identificar las necesidades del desarrollo de un diagnóstico sobre el ámbito geográfico al cual se dirige la campaña electoral. Una segunda estructura podría estar desarrollada en función a las investigaciones de los adversarios que participan de la misma campaña electoral. Con esto no estamos diciendo que se trate de un sistema de espionaje, pero sí que existe la necesidad de tener información abierta respecto a la actividad que desarrollan los otros adversarios en un proceso electoral. Esto es importante no para simplemente hacer un seguimiento, sino para identificar cuáles son sus estrategias y por tanto cuáles son las debilidades que pueden tener estos adversarios. Una tercera estructura dentro de la dirección de investigación serían los sondeos de opinión. Esta se diferencia de la investigación de temas y problemas porque se aboca directamente a buscar las respuestas en las entrevistas que se llevan a cabo con los potenciales electores. Como se trata de una actividad de carácter permanente a lo largo de todo el proceso electoral, entonces efectivamente debe poseer su propia estructura. Luego tenemos una dirección de promoción. En ella privilegiaremos las actividades públicas.
ya sea el desarrollo de mítines, la presencia de caravanas, la actividad vinculada a actos públicos, eh, visitas a diferentes instituciones locales, eh, todos estos deben estar entonces coordinados con un director de promoción, el cual debe manejar en realidad diferentes equipos que tengan la capacidad de convocatoria y de respuesta de la población. Luego, en la dirección de publicitarios tendríamos los actos con la prensa, es decir, las relaciones públicas. En esta dirección estarían las vinculaciones, las actividades que se desarrollan con los medios de comunicación. Hay que recordar que cuando hablamos de medios de comunicación, estos requieren de información para poder transmitirla a sus teleaudiencias, radioyentes o público objetivo. En tal sentido, entonces, debe existir una persona dentro de la organización de la campaña dedicada entera y exclusivamente a la relación con los medios de comunicación. La cuarta dirección la hemos denominado dirección de áreas. En esta dirección habrían 4 secciones: la sección de coordinadores de áreas, los responsables de distritos y agrupaciones, los responsables de pueblos y los coordinadores de grupos profesionales. La actividad, en tal sentido, se desarrolla más por ámbitos geográficos y se les asigna entonces tareas en relación a estas áreas geográficas sobre las cuales trabajan grupos específicos. Esta estructura permite que, por ejemplo, se lleve a cabo con mayor facilidad el pegado de afiches, el pintado de paredes, la distribución de volantes, etc. Finalmente, la última dirección de las 5 que hemos mencionado sería la dirección de finanzas. Obviamente, esta es una dirección relevante e importante porque es a través de ella que se consiguen los fondos que se van a necesitar en el desarrollo de la campaña electoral. 2 grandes problemas surgen en la organización electoral que habría que identificar. Estos son la incidencia de los rasgos de personalidad del candidato. No siempre acepta las técnicas del marketing para modificar la percepción que se tiene de él en el electorado. Ya en unas sesiones anteriores veíamos cómo existen por lo menos 2 tipos de candidatos. Uno, mencionábamos, fácilmente maniable, porque permite que vayamos haciéndole ajustes a su imagen de acuerdo a las características y necesidades de la población electoral, y un segundo tipo de candidato que más bien es resistente, reacio a cualquier tipo de modificación, y por tanto el asesor también tiene que saber trabajar con este tipo de candidato. En segundo lugar, el otro gran problema que se desarrolla en la organización electoral es la adopción de decisiones. Muchas veces, con más componentes políticos que lógicos, puede terminarse diseñando un auténtico laberinto al influenciar ambas de manera decisiva en el clima del equipo de campaña. A veces, los candidatos, sobre todo que no tienen mucha experiencia en procesos electorales, suelen dejarse llevar por los comentarios, las observaciones que la gente le va haciendo llegar, que le va alcanzando. Estos comentarios pueden provenir de gente que efectivamente puede tener el interés de ayudar, de colaborar con el candidato, o puede provenir de personas que lo que quieren es perjudicar la campaña. El problema es cuando el candidato empieza a tomar en cuenta dichas opiniones
y restar credibilidad o confianza a las opiniones, ya sea del director de campaña o de sus asesores más cercanos. En tal sentido, entonces, el tema de la decisión debe conducirnos a una acción eficaz y al diseño adecuado de estrategias que permitan el logro de los objetivos esperados. Por otro lado, habría que hablar de la organización de la acción electoral. Toda acción electoral comparte 4 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son estos? Determinar qué actos va a realizarse y programarlo en el tiempo y en el espacio. En tal sentido, habrían, como mencionábamos, 4 aspectos a tomar en consideración. Primero, determinar qué y cuánto personal necesita cada uno de los actos programados. No es lo mismo organizar una reunión con 15 vecinos en una cuadra que elaborar el cierre del mitin de campaña. No es lo mismo participar de una marcha o de una caravana a salir y participar de la actividad en la entrega de la lista de candidatos de la organización. En tal sentido, entonces, todas esas actividades deben preverse con anterioridad, deben señalarse la cantidad de personal que se va a requerir y cuáles deben ser las características a cubrirse. Un segundo aspecto importante es determinar qué material debe facilitarse para su celebración con éxito. Es decir, igual que en el caso de las actividades y las personas que deben hacerse responsables de ellas, los materiales a utilizarse en la campaña también deben estar correctamente diseñados, correctamente impresos, listos para su distribución en una situación determinada. Habrán materiales que se requieran, por ejemplo, para una cena de gala, que no serán los mismos materiales en la visita a un mercado. No será lo mismo el presentar materiales para un medio de comunicación que presentar materiales para una organización sindical. En tal sentido, entonces, también debe tenerse en cuenta las diferencias de materiales que se requieran para cada eventualidad. En tercer lugar, determinar qué material debe facilitarse para su celebración con éxito. Como decíamos anteriormente, estos materiales van a distribuirse en función a las necesidades y requerimientos de cada acción de campaña. Cuarto, organizar los actos y servir el material a tiempo. Esta organización corresponde en realidad a todas las actividades anteriormente señaladas. Es fundamental que aun cuando se plantee una acción como espontánea, esta acción sea también producto de la planificación. Y los materiales, por tanto, deben tenerse a tiempo, aún en estos actos que se considera son actos espontáneos. ¿Cuáles son los actos a realizar, por lo menos los más importantes dentro de una campaña electoral? Tenemos 6 tipos de actos a tener en consideración. Los mítines, que es una actividad a través de la cual los candidatos empiezan a transmitir los mensajes, las propuestas de campaña a un público reunido en una plaza. Los actos informativos, los cuales no necesariamente debe participar el candidato, sino sus voceros, y que están dirigidos principalmente a los medios de comunicación masivo, los pasacalles, que tienen la finalidad de llamar la atención
de buscar la atención del lector, de que vea algo interesante, vistoso, y que eso lo vincule, lo relacione con el trabajo que estamos haciendo durante una campaña electoral. Actos puntuales que pueden referirse a visitas inopinadas a diferentes instituciones, a diferentes puntos de una localidad, caravanas, que también, al igual que en el caso de los pasacalles, buscan llamar la atención, buscan ser una atracción para los electores, y la reunión de candidatos, que es más bien un carácter interno para poder coordinar una serie de actividades que se desarrollan dentro del proceso electoral. Todas estas actividades a las que hemos hecho mención deben estar entonces organizadas. Por eso es que hablamos de una organización de actos. Reuniones informativas, ya sean en regiones, departamentos, distritos o provincias, organización de gestiones, es decir, contratación de locales, adecuación de locales, el uso de los megáfonos, el tener en cuenta la presencia de mesas, sillas, atriles, pancartas, banderas, carteles. Todos entonces nos permite, todos estos materiales nos permiten que podamos organizar, conducir y llevar a cabo un acto político electoral. Pero también están las banderas y carteles, mesas de entrada para distribución de impresos, CDs y otros materiales que perfectamente podemos organizar de acuerdo a los actos que vayamos realizando en la campaña electoral. Ya cuando hablamos de los medios de comunicación, hay que tener en cuenta que este es un ente físico, que sirve para transmitir un mensaje, que admite su inserción mediante pago de una tarifa fija y conocida. Entre los medios más destacados, por lo menos medios masivos de comunicación, tenemos los siguientes: los medios impresos, los medios radiales, los medios televisivos, el telemarketing y la internet. Cuando hablamos de medios impresos, hacemos referencia a la prensa diaria, a las revistas de interés general y especializadas, es decir, a los medios que implican una necesaria lectoría. Estos medios efectivamente tienen una importante relevancia, pero en los últimos años han decaído. El número de lectores se ha ido reduciendo con el tiempo. Sin embargo, debe siempre tenerse en cuenta dicho tipo de medios. El segundo tipo de medios son los medios radiales. Es un medio muy utilizado en la campaña electoral, que alcanza a toda la población durante las 24 horas del día. A veces una de las dificultades de los medios radiales consiste en la segmentación de sus radioescuchas. Sin embargo, hay que recordar la importancia, la influencia que tiene la radio en la construcción, en la creación de la opinión pública. Tercero, medios televisivos. Probablemente, hasta la actualidad, el medio más importante de comunicación. Se trata de un medio audiovisual y por tanto mucho más eficaz y más peligroso para un candidato que los medios radiales e impresos, sobre todo cuando los candidatos no tienen la experiencia suficiente para el manejo de estos tipos de medios. Un caso interesante al respecto es precisamente el debate entre Robert Kennedy y Richard Nixon. El primero, un joven candidato demócrata que tenía una gran habilidad de desempeño con el medio televisivo. Y el segundo, Richard Nixon, un candidato republicano que ya había sido congresista norteamericano en alguna oportunidad, que sin embargo se mostraba como una persona bastante débil, bastante
cansada por la imagen que proyectaba. El resultado de ello es la victoria de Kennedy sobre Nixon. Es una muestra entonces, ya en los años 60, de cómo el medio de televisión podía influir por la posibilidad de transmitir de mejor manera la imagen que proyecta un candidato. El tercer medio, como decíamos, es la televisión. Luego viene el cuarto medio, el telemarketing. Esta nueva forma de comunicar mensajes llamando al domicilio. Se llama a un desconocido para decirle que vote por un candidato. El problema de este tipo de medio es que en principio tiene algo de intrusivo. Es decir, las personas pueden no aceptar este tipo de mensaje. Sin embargo, en el caso de algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, es muy usual el que se recurra a este tipo de telemarketing. En el caso peruano ha sido muy poco utilizado, pero podría terminar siendo relevante en algún momento. Finalmente, el último medio de comunicación que en estos tiempos empieza a imponerse es la Internet. El gran problema de la Internet por ahora es el nivel de personas que pueden tener acceso a ella, sobre todo en el caso peruano. Es cierto que hay distritos en donde la Internet alcanza el 98% de su población, pero también tenemos distritos en donde la Internet solo llega al 5% de esa población. Entonces, antes de realizar una campaña electoral, sería importante identificar cuál es el nivel de público que accede a este medio de comunicación. El increíble despegue de la red es sin duda el fenómeno que más radicalmente ha cambiado el mundo, no solo en el tema de las comunicaciones, sino también en el tema de la información. Esto desde la aparición de la televisión. No se había visto un cambio tan radical. Hoy las noticias llegan en tiempo virtual. Hoy las noticias son transmitidas no solo por las grandes empresas de comunicación, sino a través de las redes sociales. Y por tanto pueden tener un efecto contundente sobre una situación dada. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en Egipto, cuando su población se manifestó en contra de su presidente. La prospección hace referencia, cuando hablamos de los medios de comunicación individual o bilateral, a una confrontación de pequeña población electoral, tales como las elecciones regionales o locales. Constituyen estos el vehículo más adecuado y mejor adaptado, ya que busca el diálogo entre el candidato y el elector y permite la argumentación. La principal herramienta de una campaña electoral es la comunicación a través de los medios de comunicación.